Es el sermón correspondiente al Día del Señor, 1 de marzo de 2020. A Él sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. El título es Jesús anuncia el engaño religioso del tiempo del fin, y estamos basados en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, de los versículos 23 al 28. El Espíritu Santo habla hoy a su iglesia Ríos de Gracia, así. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Palabra de Dios. Oremos. Amado Señor y buen Redentor, te damos gracias porque eres el Dios que habla a su pueblo. Eres el Dios viviente que te comunicas con el pueblo que llamaste a relacionarse contigo. El pueblo que camina delante de ti de todo corazón por el poder de tu Espíritu Santo. En esta mañana estamos frente a tu palabra y te suplicamos que por el Espíritu Santo nos dé discernimiento de tu palabra. Te suplicamos que la iglesia sea edificada por tu palabra. Te suplicamos que nuestras mentes y nuestros corazones sean hoy transformados a la imagen de Cristo, que seamos más santificados para la gloria de tu nombre. Y también te suplicamos por aquellos que aún no han comprendido el mensaje evangélico, para aquellos que aún no han oído el evangelio, para que si hoy escuchan esta palabra, sean transformados de muerte a vida, y te plazca otorgar salvación a todo aquel que cree en tu palabra. De mi parte, como siervo tuyo, demuestro mi incapacidad, mi inhabilidad humana para trazar el texto de la palabra, porque la palabra es inspirada por Dios, es útil, es autoritativa, es transformadora, y yo soy un simple hombre, dotado, eso sí, por el Espíritu Santo, para predicar el Evangelio. Por eso te digo, Señor, asísteme para ser fiel a tu palabra y predicar a Cristo, para que todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti, y para la iglesia sea tu edificación, y para los incrédulos tu salvación. Te lo suplicamos en Jesucristo, nuestro Rey y Redentor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ante tanta oferta religiosa de nuestros tiempos, ¿te has preguntado si en la religión en la que estás creyendo, esta iglesia donde estás asistiendo, es la religión correcta? ¿Es el cristianismo bíblico la religión correcta? ¿O quizás estás engañado? En nuestro tiempo ha surgido una gran oferta de religiones. Algunas buenas, otras malas, según el juicio humano. Si hoy le preguntamos a alguien, ¿usted qué opina de la religión de los musulmanes, chiitas, estos que se inmolan? Pues tú dices, es una religión muy mala. Pero si tú dices, ¿y qué opinas de los que van a la Meca y oran allá y hacen el Ramadán con ayuno un mes? Pues es una religión buena. La gente tasa las religiones conforme a lo que la gente hace. Entonces, eso es ante el juicio humano. Pero ante el juicio divino, ¿te has preguntado cuál es la religión verdadera? Porque no pueden haber muchas verdades. No pueden haber muchas verdades, hay una sola verdad. Yo no puedo tener mi verdad y tú tu verdad. No, hay una sola verdad. De igual manera, no pueden existir muchas religiones verdaderas, solo una religión verdadera. ¿Cuál será esa religión verdadera? ¿Será que nosotros estamos en la religión verdadera o será que estamos engañados? Ese pastorcito nos ha engañado. Vamos a verlo hoy. Este sermón, este es el tema que en su sermón escatológico nos enseña el Señor Jesús en esta mañana.
Basados en el texto leído, vamos a discernir el engaño religioso y vamos a certificar la religión verdadera. El texto nos muestra en 3 aspectos la revelación de Jesús sobre el engaño religión y la religión verdadera en los tiempos del fin. Y vamos a mirar esos 3 aspectos. En primer lugar, vamos a ver el surgimiento del engaño religioso. En segundo lugar, vamos a ver las características del engaño. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo el engaño es confrontado con la verdad, confrontando el engaño con la verdad. Miremos pues lo que nos dice el Espíritu Santo en el texto acerca del surgimiento del engaño religioso. La palabra de Dios dice allí en el versículo 23, entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. El Señor nos dice, viene tratando en este sermón escatológico que van a surgir falsos, van a surgir engañadores, van a surgir impostores de la fe. 3 veces lo dice en el capítulo. El Señor está tratando un tema importantísimo, los tiempos finales. ¿Qué características tiene? ¿Cómo va a ser? Y todos nosotros, como lo hemos visto a través de estas enseñanzas, de todo el Mateo 24, todos estamos interesados en saber cómo serán esos tiempos del fin. Bueno, una de las marcas de los tiempos del fin es que habrá un engaño religioso. Y el Señor lo menciona 3 veces. Versículos 4 y 5. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y en el versículo 11, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y los textos que hemos leído en esta mañana. ¿Por qué el Señor habla 3 veces del mismo tema en todo el capítulo? Hermanos, porque es un tema importante para los santos. Porque el engaño está a nuestras puertas, está tocando las puertas de nuestro hogar, está con nuestros hijos, está en el colegio, está en la televisión. Ahí está el engaño religioso. Pero es que yo no veo enlace. No importa que no veas enlace. ¿Sabes una cosa? La religión de nuestros tiempos, la mundanalidad y el pecado, están minando la fe evangélica, mostrando en las películas, en las novelas, en los programas de variedades, pecados como el adulterio, como el homosexualismo, el lesbianismo. La agenda del modernismo, del postmodernismo, usa los medios de comunicación para inocular su religión en las gentes. Y muchos cristianos nos exponemos a esa contaminación. Hay que tener cuidado, dice el Señor. Tengan cuidado, no se dejen engañar, no les crean. Vamos a mirar cuáles son las causas de este engaño religioso. ¿Por qué el Señor nos habla de que habrá un engaño religioso? ¿Qué causa ese engaño religioso? En primer lugar, el engaño religioso está producido, es causado por la extrema pecaminosidad humana. Las religiones mundanales, las religiones falsas, surgen como rebelión contra Dios. ¿Lo recuerdan ustedes en el caso de Caín y Abel? ¿Lo recuerdan ustedes en el caso de Nimrod levantando el Sigurat o la torre de Babel? Esto es un engaño religioso. ¿Cuál es el engaño religioso de Caín? Que Caín cree que él puede tener una relación con Dios presentándole a Dios cualquier ofrenda. En cambio, Abel, que fue justo, él lleva los corderos para ser inmolados, escogidos, especiales, sacrificios, como le mandó el Señor. Ya Caín estaba creando una falsa religión, la cual siguieron todas sus generaciones hasta nuestros tiempos. Luego, en el tiempo de Nimrod, capítulo 11 de Génesis, viene Nimrod, coge todos los babilonios, dice, vamos a hacer
una torre. ¿Se acuerdan para qué era esa torre? ¿Quién se acuerda para qué era esa torre? Para llegar al cielo. Él estaba inventándose su religión. Queremos llegar al cielo y ocupar el trono de Dios. Queremos llegar al cielo de donde nuestro antepasado Adán fue expulsado. Queremos llegar allá. Y esa es la religión de nuestros tiempos. El hombre quiere llegar al cielo por sus propios medios, hacerse su cielo, aún en el pecado, aún en el cielo del pecado quiere vivir en el cielo. Creen que el pecado, explayarse en el pecado es todo un cielo. Oh no. La extrema maldad de los hombres hace que surja la falsa religión, esta rebelión contra Dios. La falsa religión, la extrema maldad hace surgir la falsa religión que niega a Dios, que aborrece a Cristo. Los hombres en su extrema maldad no quieren saber de Cristo. Y eso lo comprobamos cuando salimos a evangelizar. No, gracias, nosotros no queremos. Eso es para los pobres, para los necesitados. Nosotros estamos bien, muchas gracias, dice la gente. La gente niega a Dios y aborrece a Cristo, y por esa razón necesitan hacerse sus falsas religiones. ¿Para qué? Para apaciguar su pecado. El hombre necesita hacer una religión que apacigue su pecado. Por eso el que peca y reza, empata. Y dice, no, yo estoy en paz con Dios. Por eso van a una virgencita y le ruegan, ay virgencita, ayúdeme en el trabajito que voy a ir a hacer ahorita. ¿Saben a quién me estoy refiriendo, cierto? Entonces, la falsa religión necesita hacerse sus dioses para apaciguar el pecado de los pecadores. Ahora, la falsa religión está formada o está configurada por falsos profetas y falsos cristos. ¿Quiénes son esos falsos profetas y falsos cristos? Aquellos que tuercen las escrituras y se enfrentan contra Dios. Dicen, no, Dios, no como usted dice, como yo digo. Esa es la falsa religión. Esos son los falsos apóstoles, son los falsos maestros, son los falsos cristos. Ahora la palabra es muy clara, son falsos cristos. ¿Y sabe cuál es la palabra allí? Anticristos, contra Cristos. Una segunda causa del surgimiento de los falsos, de las falsas religiones, es que el ser humano fue creado como un ser religioso. Todo ser humano es un ser religioso, hasta los ateos son religiosos, su religión es el ateísmo. Entonces, todos los seres humanos fuimos creados como seres religiosos. Y la separación de Dios que produce el pecado, o sea, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esa separación de Dios produce un vacío espiritual. Y como el hombre está vacío espiritualmente, también está vacío moralmente, también está vacío emotivamente y también está vacío de cabeza, aunque parezcan muy inteligentes, aunque se hagan llamar inteligentes, son necios. Entonces, como ellos están vacíos, quieren llenar ese vacío. Y como ese vacío no lo pueden llenar con Cristo, entonces se buscan las falsas religiones y ellos se llenan con las falsas religiones. Por eso ellos, en medio de sus pecados, hacen el yoga y hacen om. Y ellos creen que con eso llenaron su espíritu y se vuelven muy espirituales, no importa los pecados que cometan. Han llenado supuestamente su vacío espiritual. Pero ¿saben qué? Eso es como una gotica de gasolina para una tractomula. Le sirve mientras arranca, después ya no vuelve a servir. El vacío sigue siendo igual. Una tercera causa. Como el hombre es pecador y se niega a aceptar a Cristo como el Mesías verdadero, entonces el hombre se busca falsos Mesías, falsos Cristos que les hablen con engaños conforme a sus propias concupiscencias. Por eso existen los falsos Cristos y los falsos profetas. Segundo a Timoteo capítulo 4 versículo 3.
Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Una cuarta razón por la cual surge el engaño religioso. Los impostores de la fe se aprovechan de la ignorancia de los incautos, de la necesidad de los oprimidos por el pecado, de los enfermos, de los endemoniados, de los pobres y menesterosos. Y se aprovechan del dolor producido por la tribulación que el Señor envía. ¿Cuál es la respuesta? A ser redentores. Ellos no quieren al Redentor Jesucristo. Entonces les vamos a hacer unos redentores para que les sirvan. Ya que Cristo no les sirve, hagámosle redentores que les sirvan. Hacen redentores, falsos cristos. Ahora, el pasaje también nos enseña cuál es el propósito de los falsos, de los impostores, de las religiones falsas. Versículo 24. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros. ¿Para qué? Para engañar. ¿Para engañar a qué? Al que se debe engañar. Y eso, si fuere posible, no es posible, aún a los elegidos. Por eso dice, de ser posible, aún a los elegidos, pero no es posible. ¿Qué quieren ellos? El propósito, claro, es engañar, es desviar a todos. ¿Y quién es el engañador? Juan, segunda de Juan 1:7 dice, es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, y el que así actúa es el engañador y el anticristo. ¿Quién es el engañador? El diablo. El diablo gobierna todo ese sistema de falsas religiones para engañar a la gente, para ofrecerle oportunidades que no existen. Les da un confite con el cual ellos van al infierno. Y saben una cosa, el evangelio no es dulce, es amargo como la hiel. Es amargo como la hiel. No es agradable, hermanos. El evangelio no es agradable. ¿Por qué el evangelio no es agradable? Porque te confronta con tu pecado. Porque te demanda santidad. Amén. Porque te demanda compromiso, porque el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, acuéstese a dormir y vea televisión. No, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Es compromiso. Pero el hombre no quiere compromiso. Entonces ofrecemos la religión fácil, la religión sencilla, trae tu dinerillo y vas a tener un tiempo de relax. Y chévere. No te preocupes, no va a haber infierno. No te preocupes, nuestro Mesías te va a salvar. Vive la vida. Come y bebe, mi hijo, que el mundo se va a acabar y después de este mundo ya no va a haber nada más. Tranquilito, despreocúpate, trae la platica aquí, eso sí, y vas a vivir una vida buena. Oh, hermanos, el evangelio es bien diferente. La religión falsa engaña a los hombres para llevárselos para engrosar las filas del infierno. Mientras que el evangelio de Jesucristo nos redime y nos transforma para llegar a la gloria de Dios. Ahora, hay que ver que este engaño va dirigido al pensamiento de los hombres. El engaño es un asunto filosófico. Y no me quiero meter en camisa de 11 varas porque yo para la filosofía cero a la izquierda. Pero miren, hermanos, por eso cuando el Señor lo trae a uno a Cristo, el Señor dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovaos en el pensamiento. En la palabra metanoia o metanoeo, en griego, que significa arrepentimiento. ¿Qué traduce esa palabra del griego al español? Cambien su manera de pensar. El asunto del engaño está en la manera de pensar. El enemigo viene a taladrar el pensamiento. Por eso hay un dicho por ahí que la mente desocupada es el taller del diablo, la pista del diablo, la pista para que el diablo baile.
Y ahí te trae las falsas doctrinas, los engaños, las cucarachas, y la gente vive ensimismada con lo que piensa, y piensa que su pensamiento es correcto. Los falsos vienen para cambiar el pensamiento de los que han creído. ¿Recuerdan cuando vino el sembrador y sembró la semilla? Una semilla fue sembrada junto al camino y vinieron las aves, se la llevaron. Otra semilla fue sembrada en la superficie, vino, echó un poquito de raíz, pero venido el tiempo se secó y no produjo fruto. Y otra fue sembrada en pedregales. No funcionó, no había tierra donde arraigarse. Eso es lo que hace el diablo. Porque el Señor dice que aquella semilla que fue sembrada y que fue sembrada a la orilla del camino y que vinieron las aves y se las comieron, hablan precisamente del enemigo robándose la semilla sembrada, cambiando el pensamiento de la gente. Por eso es una lucha cuando se empiezan a hacer discípulos. Entramos a los discipulados y la gente no quiere los discipulados. ¿Por qué no quiere los discipulados? Porque le transforman la mente, le transforma su manera de pensar, le transforma sus tradiciones. El engaño de la falsa religión dice, por allá no vuelva, esa gente no, ellos no son. Siempre van a decir eso. El engaño está dirigido hacia el pensamiento de los que han creído. ¿Para qué? Para que desviemos nuestra mirada que debemos poner en Cristo, puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, lo que el enemigo quiere es venir a traer un pensamiento novedoso, porque siempre vienen con eso. ¿Saben? Es algo novedoso. Y como lo decía hace 8 días, si es nuevo, no es bíblico. Si es bíblico, no es nuevo. Lo repetimos hace años. A ver si ya no lo aprendimos. Si es bíblico, no es nuevo, y si es nuevo, no es bíblico. Pero las falsas doctrinas siempre traen el pensamiento nuevo, por eso se llama la nueva era. ¿Sí? Nuevo pensamiento, nuevas filosofías y huecas sutilezas. Hermanos, los impostores trabajan desde dentro de la iglesia, trayendo ese nuevo pensamiento. Y en algunas ocasiones nosotros tenemos que poner cuidado, y especialmente yo como pastor, a quién estamos poniendo en el púlpito. A veces nos equivocamos, entonces debemos tener cuidado de quién viene a transformar el pensamiento de los hermanos. Y a veces vienen, nos visitan, nos saludan muy lindos y todo, y resulta que te inoculan con el bichito de los pensamientos del modernismo. Minan las enseñanzas de Cristo. La iglesia durante 17 años ha trabajado en la enseñanza de Cristo, en la doctrina de la palabra. Y nosotros hemos insistido, ya llevamos, imagínense, ya llevamos 6 años, desde 2014 estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. 6 años y hasta ahora vamos en el capítulo 24. Todavía nos faltan 4 capítulos más, y quizás los más importantes de todos, los que tienen la carne. O sea, nos vamos a demorar por lo menos otros 2 añitos, si Dios quiere, en esos 4 capítulos que nos restan. Entonces, hermanos, aquellos falsos entran a la iglesia, ellos no trabajan por fuera, ellos no evangelizan, entran a la iglesia para sacar a los santos. ¿Por qué? Porque ellos van aún tras de los escogidos. Eso es lo que nos muestra la palabra. Hacen señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos. Pero ¿qué nos dice el Señor? No les presten atención ni los oigan. Cierren sus oídos. Entonces, ¿qué? Pongan atención a lo que dice el pastor Héctor. Tampoco. Porque el pastor Héctor no está eximido de ser un falso profeta o de ser un falso Cristo. El bichito de las novedades lo puede picar en cualquier momento. ¿Qué dice el Señor? Vamos a la palabra, a la escritura. Es la escritura la que nos hace discernir si estamos en lo verdadero o en lo falso. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No digo que por el pastor Héctor, o que por la iglesia Ríos de Gracia, o por las iglesias de la gracia. No, hermanos.
Hay muchas iglesias que predican el ser de la gracia y son toda una desgracia, hermanos. Entonces, cuidado con eso. Es la palabra la que transforma nuestra vida, es la palabra la que nos dirige a Cristo. Y gloria a Dios porque el Señor nos guarda de caer en falsa doctrina. Pero ¿saben una cosa? ¿Quién previene que el pastor Héctor caiga en falsa doctrina? Ustedes, hermanos. A quienes se les ha enseñado la correcta doctrina, a quienes tienen la correcta doctrina, deben parar cuando alguien se pare aquí a enseñar, porque algún día no estaré yo. Alguien se para en este púlpito a enseñar lo que no es la palabra de Dios. Entonces la iglesia debe pararse y decir, por favor, predícanos a Cristo y a este crucificado. Amén. No me prediques otra cosa, porque no vale. En segundo lugar, y esto que hemos visto nos lleva al segundo punto, vamos a mirar las características del engaño. ¿Cómo es ese engaño? Versículo 24 y 24 y 26. Dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar de ser posible a uno de los elegidos. Por eso, si versículo 26, no el 25, 26. Por eso si les dicen, miren que están en el desierto, no salgan. Miren que está en la casa, no lo crean. El Señor nos advierte sobre los impostores y nos revela que su estrategia. Veamos algunas de las características del engaño. En primer lugar dice, porque surgirán falsos cristos. Si son falsos cristos, es porque están negando al verdadero Cristo. Nadie tiene que suplantar a Cristo. Si están suplantando a Cristo, son falsos cristos, es porque niegan al verdadero. Y la más importante característica de las falsas doctrinas, de los falsos cristos, de los falsos maestros, es la negación de Cristo. Atacan la doctrina de Cristo en cuanto a su ser, en cuanto a su carácter y en cuanto a su voluntad, a su obra. Generalmente niegan la deidad de Cristo o niegan su humanidad. O niegan la deidad o niegan la humanidad. O niegan la unión hipostática. ¿Recuerdan ustedes qué es la unión hipostática? La unión hipostática es el hecho de que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, sin mezclarse sus naturalezas y sin que una haga variar la otra. La pregunta es, ¿y cómo sucede eso? Bueno, cuando estemos en el cielo. Y si preguntamos, quizás el Señor nos dé respuesta a esta necesidad. No secreto pertenece al Señor. Lo único que sabemos de la palabra es que Él dice que Jesucristo es hombre y que a su vez es Dios. Y que hay una unión hipostática en Él. Las dos naturalezas no se confunden, son diferentes, la una no influye sobre la otra. Pero es 100% Dios y 100% hombre. Y esto lo niegan generalmente aquellos falsos profetas y falsos cristos. Niegan los oficios de Cristo. ¿Cuáles son los oficios de Cristo? Profeta, sacerdote y rey. Muy bien. Pero cuando ellos atacan la naturaleza de Cristo, también desvirtúan las doctrinas fundamentales de la fe bíblica sobre los atributos de Dios. Niegan la Trinidad, como consecuencia, niegan la Trinidad, niegan la soberanía de Dios, niegan la eternidad de Dios, niegan la aceidad de Dios, niegan su justicia, su misericordia, su inmanencia y su revelación relacional. ¿Esto qué nos indica? Que los falsos cristos vienen y ponen una bomba, una granada explosiva en cualquier punto de la cadena de la fe. Y entonces explota. Y cuando se rompe la cadena, todos los eslabones salen desperdigados. Porque la fe es una cadena de oro que está estrechamente ligada. La una depende de la otra, así hasta formar un todo coherente de nuestra fe. El minar una sola de las doctrinas bíblicas inmediatamente mina las otras. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con esas personas que desvirtúan las doctrinas fundamentales de Cristo y de Dios. En nuestros tiempos que se acercan al tiempo de la gran tribulación, una falsa doctrina se ha destacado
de la cual se desprenden muchas de las herejías y desviaciones de la iglesia postmoderna. Es la doctrina del liberalismo teológico, que se caracteriza principalmente por negar todo lo divino, aunque ellos se consideren cristianos. Se llaman cristianos, tienen iglesias cristianas y tienen nombre de bautistas, de presbiterianos, pero saben una cosa, tienen una teología liberal. No creen en el Dios de la Biblia, creen en un Dios hecho a su imaginación. Ahora, los falsos profetas y los falsos cristos niegan la obra de Cristo, niegan su mesianismo. Para ellos Jesús no es el Mesías, se debe esperar otro Mesías, o Jesús no es el único Mesías, hay otros mediadores, hay otras ofertas salvadoras. Recuerdo que hace unos años andaba yo con un supuesto hermano en la fe que después se volvió político. No votaría por él, ni en las más penosas circunstancias. Y él me decía que los viernes asistía a la mezquita de los musulmanes, los sábados a la sinagoga judía y los domingos a la iglesia cristiana, porque al fin y al cabo todos miran hacia el mismo Dios. Las tres religiones monoteístas miran al mismo Dios. Alá, para él Alá, Jehová o Yahvé y el Señor Jesús son lo mismo. ¿Qué falsedad tan grande? Sincretismo religioso. Ellos piensan que Jesús no es el único, que hay otros mediadores, que hay otras ofertas salvíficas. Ahora, otros piensan que Jesús no es suficiente como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Se necesitan otros elementos. Por ejemplo, se necesita Cristo más la iglesia. Cristo más el cuerpo eclesiástico o los doctores de la iglesia. Cristo más los sacramentos. Cristo más mis obras. Cristo y la Virgen y los santos. Ahora ustedes dirán, el pastor se está refiriendo a la iglesia católica. Sí. Pero también tengo que acusar a la falsa iglesia evangélica. Porque hoy en día se enseña Cristo y el pastor. Hace algunos años vino una supuesta hermana cristiana de años y me dijo, pastor, óreme. Óreme porque usted que está más cerquita de Dios, el Señor lo va a escuchar. ¿Qué blasfemia? Hablé con ella unos minutos, oré por ella así, con misericordia, pero le hice saber, hermana, el mismo espíritu que mora en ti, mora en mí. Yo no soy superior a ti. En fin, le hablé el verdadero evangelio. Esta señora jamás volvió a la iglesia. No le gustó lo que yo le dije. Porque está inoculada en su pensamiento con el pensamiento humano que dice que los pastores, los profetas, los apóstoles y hay patriarcas son superiores y ellos son mediadores, y para que tú tengas un favor de Cristo tienes que venir donde el apóstol. Si el apóstol no te transmite la unción, si el apóstol no te unge, si el apóstol no te da la palabra profética, estás perdido. No recibirás sanidad, no recibirás prosperidad. Oh, tengo que acusar a la falsa y modernista iglesia evangélica, porque la palabra de Dios nos dice, solos Cristos, solo el Señor Jesucristo, solo por medio de la fe, solo la Santa Escritura y solo para la gloria de Dios. Amén. Ahora, aquellos falsos profetas niegan las doctrinas fundamentales sobre Cristo, como su nacimiento virginal, su expiación sustitutiva, su resurrección corporal, su victoria definitiva y su pronto regreso. Son doctrinas medulares de nuestra fe y ellos las niegan. Algunos totalmente, otros en parte. En tercer lugar, una tercera evidencia o una tercera característica del engaño. Los falsos cristos y los falsos profetas atacan ferozmente a la Biblia, atacan su procedencia divina,
su inspiración verbal y plenaria. Atacan su inerrancia, su infalibilidad, su suficiencia, su autoridad. Atacan a la Biblia. Dicen, no, la Biblia no es inspirada por Dios. Dicen, no, esos no son los autores originales. Mis hermanos del seminario dirán, uy, el pastor está repitiendo las clases de esta semana. Sí, es que el Señor en su providencia me permitió ir esta semana al seminario y escuchar esto y reafirmar lo que el Señor está hablando para esta dominical y poder complementar. El Señor es bueno y poder complementar todo esto. Ojalá y pudiera explayarme en todo lo que el pastor Alexander nos enseñó esta semana, que fue fabuloso, muchachos, y ustedes son privilegiados porque es el primer grupo que recibe esta enseñanza tan poderosa, hermanos. Excelente enseñanza la del pastor Alexander. Lástima que no pudo venir hoy aquí, o si no lo hubiera dicho, pastor, enseñe este sermón el domingo. Pero, hermanos, es una realidad. Las doctrinas fundamentales que hemos creído por siglos, la iglesia de la fe bíblica, de la fe reformada, son desvirtuadas. El nacimiento virginal de Cristo, ellos dicen, no hay tal nacimiento. La inspiración verbal y plenaria de la Biblia, dicen, no, la Biblia no fue inspirada. Eso ellos cogieron el Enuma Elis, cogieron tales libros e hicieron una ley ahí, y eso fue lo que hizo el Moisés ese, no más, ¿cierto? Y los otros, bueno, el libro de Juan parece que no fue Juan, el apóstol fue posterior, como Juan Crisóstomo, alguien del segundo siglo. Eso no fue el apóstol Juan, eso fue otro. Y así desvirtúan la autoría de la Biblia. Al desvirtuar la autoría de la Biblia, están desvirtuando su autor, están desvirtuando su autoridad, están desvirtuando su poder, están desvirtuando el Evangelio de Cristo. Atacan el Evangelio de Cristo, lo atacan desde su revelación hasta su suficiencia. En otras palabras, proclaman, como dice Pablo en Gálatas, otro Evangelio. Y ahí debemos tener mucho cuidado, porque aunque no parezca, se ha metido en las iglesias evangélicas y aún en las iglesias de la Reforma. Un evangelio de obras. Haz esto. Para agradar a Dios, tú tienes que hacer esto. Ahora que eres creyente, eres santo, y tienes que hacer esto y aquello y no hacer lo demás. Y ponen a la gente en unas camisas de fuerza para que hagan cosas. Eso es un evangelio de obras. El evangelio bíblico es evangelio de gracia. Lo recibimos por gracia y de gracia lo damos. Ahora también tenemos el evangelio social, muy de moda en estos días. Ay, hermanos, ay, el Señor tiene misericordia de los pobrecitos. No hay necesidad de ir a la iglesia. ¿Cómo Dios no se va a tener misericordia de esa pobrecita gente que está allá en el centro pidiendo limosna? Ay, de los perseguidos. Un evangelio social. Haz obras sociales. La iglesia debe ir a la sociedad y debe llevar mercaditos y dar casas. Por ahí en el Facebook anda un famoso post en donde muestran que un pastor cristiano coge los diezmos y construye casas para los pobres. Bueno, a mí me gustaría donde dice la palabra que el diezmo es para construirle casas a los pobres. Porque el diezmo es para otra cosa, totalmente diferente. No es para construirle casas a los pobres. Porque el Señor Jesucristo dice, y a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no. El diezmo de la iglesia es para la obra de Cristo, para avanzar el reino de Dios. Entonces está el evangelio social, está el evangelio de la prosperidad, está el evangelio de la liberación, está el evangelio moral. Falsos evangelios, eso no es evangelio. Cuando tú tengas que hacer algo, ya deja de ser evangelio. Ya deja de ser buena noticia. ¿Por qué? Porque la buena noticia es que tú que no puedes hacer nada, lo hace Cristo por ti. Por eso es evangelio. Porque tú no puedes hacer nada. Estás incapacitado, como nos lo ha enseñado el hermano Mauricio en el día del Señor completo. La incapacidad total del hombre.
No puedes hacer nada. La buena noticia es que Cristo lo hizo por nosotros. Ahora, esa buena noticia es que si Cristo lo hizo por nosotros, nos habilita para responder positivamente a ese evangelio. Pero no nos presiona para hacer un evangelio social. El evangelio consiste en llevarnos a la presencia de Dios, en santificarnos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, por el evangelio encarnado. Amén. En cuarto lugar, los impostores dan falsas esperanzas, pues todas sus profecías y obras van dirigidas al engaño, a la mundanalidad y al pecado. Su predicamento está dirigido al reino de este mundo y no ofrece la esperanza ciertísima de la salvación para el que cree, pero tampoco anuncia el castigo para los pecadores irredentos. En resumen, los falsos cristos y los falsos profetas, aunque aparentemente hagan obras que maravillen a los hombres, así sea de manera sobrenatural, porque Dios se los permite, o sea por impostura, como frecuentemente lo hacen, son un engaño, del cual el Señor dice categóricamente: fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano, no les crean. No podemos creer el falso evangelio, no podemos creer falsos cristos y falsos profetas. Ahora, respecto de esto, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿En qué está la iglesia? ¿Cómo podemos certificar la religión verdadera? ¿Con qué se confronta el engaño? ¿Con qué se confronta el engaño, hermanos? Con la verdad. Recuerdo que hace algunos años, en serio cristiano, oí la historia de que cuando una persona va a entrar a trabajar en un banco como cajero, le ponen en entrenamiento, lo llevan, le ponen un fajo de billetes y lo ponen a contar, cuente. Entonces le dan billetes buenos, le dan billetes correctos, y se la pasa todo el día contando, haciendo fajos, contando y haciendo fajos. Y ya en los últimos días, el jueves o el viernes, empiezan a meterle fajos con billetes falsos. Y entonces ya la persona cuenta, y apenas lo toca, se da cuenta de que es billete falso y lo saca aparte. Y de esta manera se entrena para que con el solo tacto, no tiene que estar mirando, con el solo tacto ya se da cuenta de que es billete falso. Y yo lo he certificado en los cajeros, no porque yo meta billetes falsos, sino que cuando uno va de pronto a un cajero a hacer una consignación, ellos cuentan la plata sin mirar, ¿cierto? Ya listo. Si uno no lleva un billete falso, no hay problema. Pero sí he visto cuando sacan, y a mí me han sacado billetes falsos, porque meten billetes falsos. En estos días les metieron uno de 10,000 y sacan el billete falso. Este billete está falso. Sin necesidad de mirarlo, ya entonces lo someten a la prueba y es falso. Bueno, de igual manera la fe se prueba así. Solamente conociendo la fe verdadera podemos rebatir la fe falsa. Y en estos tiempos finales, cuando hay tantas promesas pseudoevangélicas, falsos evangelios, falsos cristos, falsos profetas, solamente la verdad puede darnos las realidades de los tiempos finales. Versículo 27. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. El Señor nos enseña a través de este texto que debemos discernir, que debemos saber lo que debemos y no debemos creer. El Señor dice: no crean a los falsos, no crean en sus milagros y prodigios, por más que parezcan maravillosos y que tengan aparentemente una procedencia divina. No les crean, no pongan su fe en ellos, crean a la palabra. La verdadera señal es Cristo obrando su salvación en sus elegidos, edificando a su iglesia, restaurando al creyente por el Espíritu Santo, pero por sobre todo dando la esperanza gloriosa de su pronta venida
y de la vida eterna en su presencia. El Señor les da a sus discípulos dos ejemplos muy claros de cómo será su verdadero regreso. Porque claro, la gente está esperando a un Cristo que va a venir. ¿Cuándo? No lo saben. Algunos dicen que sí, que ya lo saben, que el Señor se lo reveló. Entonces, falsas doctrinas, falsos Cristos, porque como lo vamos a ver posteriormente, nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, el Señor da dos ejemplos claros de cómo será su regreso. En primer lugar, nos habla de su venida como un relámpago. Y atención a esto. ¿Cómo es un relámpago? Hermanos, ¿quién ha predicho un relámpago? Nadie. El relámpago aparece de repente. ¡Fum! Así va a ser la venida del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? De que Él venga como un relámpago. Hermanos, que debemos estar preparados. Que no podemos estar dormidos. Cuando veamos las parábolas del capítulo 25, vamos a ver ese detalle. El Señor va a venir como un relámpago, va a venir, no sabemos cómo ni cuándo, pero va a venir. De repente, una venida espontánea, fue su costumbre. Varias veces dice, de repente, llegó a tal parte. Ahora, también el relámpago, ¿qué hace? Cuando viene el relámpago, ¿qué hace? Usted está aquí y de pronto hay un relámpago. ¿Qué sucede con ese relámpago? Ilumina, alumbra, hermano. Claro, cuando venga el Señor Jesucristo, lo iluminará todo. Miren que los falsos profetas hablan de que su venida será en secreto. Ay, miren, viene, ahí va a estar allá en esa casa. Corran que Él va a estar. Miren, ya está ahí, está haciendo milagros, está sanando enfermitos. Ay, le salió una lagrimita. Ay, le salió una gotita de sangre de su coronita de espinas. Y la gente corre allá como vos. El Señor dice, no, cuando Él venga, porque Él se fue. Y no, nadie le ha vuelto a ver desde entonces. Cuando Él vuelva, va a venir como lo que Él es. ¿Por qué iluminará todo? Y todo el mundo se dará cuenta de que Él vino. ¿Por qué Él va a iluminar todo? Porque Él es la luz del mundo. Él dijo claramente, yo soy la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden contra la luz. El tiempo de su venida, su luz resplandeciente va a venir. Y nosotros solo somos pequeños candeleros que hasta ahora estamos alumbrando para que la gente vea la gloriosa luz de su pronto regreso. Cuando predicamos el Evangelio, estamos trayendo la luz verdadera para que la gente espere ese resplandor de la luz en persona. Él es la luz del mundo y su luz resplandece y todo ojo le verá, porque nadie podrá desconocer la brillantez de la luz viniendo a un mundo lleno de tinieblas. No será necesario ir a ningún lugar especial, porque en su venida todo el mundo será lleno de su gloria. ¿Por qué vendrá en su gloria? Ya no como Mesías. Porque ese es el problema, otro de los problemas de los falsos. Se autodenominan Mesías. Hermanos, el Mesías ya vino. El Mesías no va a volver. Que nadie espere la segunda venida de un Mesías. No, Él no va a venir como Mesías. El que creyó en Él y le recibió en este periodo interadventual como Mesías, va a ver la gloria del Rey. Ahora va a venir como Rey. Y va a venir en gloria. Y va a venir a juzgar, dice la palabra. En gloria. Él no va a venir como siervo. Va a venir como Rey. Aleluya. Entonces, hermanos, el Señor vendrá para mostrar su gloria y reinar. Pero, ¿ustedes se acuerdan qué procede al rayo? Al rayo, al relámpago. El trueno. Todo el mundo escuchará la primera trompeta. En todo el mundo se oirá. Por eso dice, como la luz del relámpago que se ve de oriente a occidente. También
el sonar del trueno, el sonar de la trompeta va a ser tan fuerte que nadie podrá decir, no ha venido. La voz será retumbante, se escuchará en todos los rincones de la tierra. Maranata, su venida está pronta. Afinemos nuestros oídos para escuchar la voz del trueno. Escuchemos la voz del trueno. Trueno es su voz, pero también veamos el resplandor de su gloria. Ya se nos ha dado una muestra de la gloria, de la luz que va a venir y nos va a alumbrar. Por eso en el cielo no habrá necesidad de sol, ni de esplendor de día, ni de noche, porque Él será nuestro esplendor. Amén. Jesucristo pronto viene. Maranata, a Él será gloria. El segundo símil usado por el Señor es un poco más complejo de entender. Dice, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Y esto nos da varias probabilidades de interpretación. William Hendrickson, por ejemplo, se enfoca en que la extrema corrupción en la tierra la hace como un cadáver maloliente. Y así como los buitres se lanzan sobre el cadáver putrefacto, Cristo, no soportando la extrema hediondez de su tierra, se lanza para venir a juzgarla. Pero por su parte, Juan Crisóstomo dice que el cuerpo es Cristo viniendo a la tierra, y que las águilas o buitres son los ángeles y los creyentes que al ver a Cristo viniendo acudiremos presurosos a su encuentro. Hermanos, aquí vemos dos polos interpretativos. Es un texto difícil de interpretar porque es poesía costumbrista de la época del Señor Jesús. Esto era un dicho de las costumbres de ese tiempo, como un dicho de nuestros días. ¿Por qué dicho hay en nuestros días? Por ejemplo, el que quiera comer que trabaje, por decir algo así, ¿cierto? Así entonces era un dicho de los días del Señor. Allí donde esté el cadáver van a venir los buitres. Y sea cualquier polo de interpretación que tú le des, está hablando acerca de que Cristo va a venir pronto. Allí la centralidad no es lo que se puede interpretar, allí la centralidad es el mensaje de Dios. Cristo pronto vendrá. Cada día está más cercana a su venida. Y como cristianos debemos estar atentos a esa pronta venida y preparados para ser llevados al cielo eterno. Y esa es nuestra esperanza ciertísima. Y esa esperanza no puede ser cambiada por falsos cristos, por falsos profetas que quieren transformar nuestra mente en una mente carnal, mundanal y pecaminosa. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia. Que el Señor permita que estemos escudados por la palabra de Dios, que estemos inoculados con la vacuna de la palabra de Dios, para que los falsos cristos y los falsos profetas no engañen a los elegidos. Porque no es posible. La ventaja es que el Señor preservará a sus elegidos. Y eso es lo mejor. ¿Por qué no seremos inoculados con las falsas doctrinas, con los falsos cristos, los falsos apóstoles, los falsos profetas? Porque Cristo nos guardará. Y es uno de los principios de la fe reformada, la preservación de los santos. Amén. ¿A qué conclusión llegamos? Hermanos, volviendo a la pregunta, ¿será que estamos en la religión verdadera o en la religión falsa? Oh, hermanos, ¿cuál es la religión verdadera? Hoy nos lo ha hablado el Señor. ¿Cuál es la religión? ¿Estás en el lugar correcto? Hoy nos lo ha hablado el Señor. Ya en tu corazón podrás discernir. La palabra evidencia lo falso, pero también confirma lo verdadero. Y la palabra es la verdad. Que no seas engañado por los impostores de la fe. Estamos en tiempos de mucho engaño. No le crean a los falsos. Vayan a la Escritura y ella les dará toda la verdad. Que nuestra vida sea un completo estar en la Escritura. Escudriñar lo que Dios dice acerca de Él. Porque lo importante no es cuándo va a venir. Lo importante es que es Él quien va a venir. Nosotros tenemos que ir a la Escritura para conocerle a Él, porque la Escritura es la revelación de Dios. Es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y por casualidad, si tú
hasta ahora no has venido al Evangelio de Cristo y no sabías del juicio eterno y no sabías de la pronta venida de Cristo, y quizás has estado bajo el poder de los falsos profetas, de los engañadores, de los falsos Cristos, hoy es el día que has oído la verdad. Y el Señor te dice, no les creas, no les oigas, no les sigas, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y de vivir. Ven a Cristo, cree en Él, confía en Él, y Él te dará la religión verdadera. Hoy es el día de arrepentimiento. Y si tú no has creído en Cristo, hoy te exhorto, ven a Cristo, cree en Cristo, y tu vida será transformada y serás librado del castigo eterno. Y a ti, creyente, sigue viniendo a Cristo. No dejes de beber del manantial de agua de vida que brota de la palabra de Dios. Solamente a través de ella el Señor va a preservar tu vida. Porque es cierto, Él preserva a los santos, pero Él ya nos dio el instrumento para la preservación de los santos. No puede ser que los santos van a ser preservados sentados viendo televisión, rascándose la barriga y leyendo libros falsos, revistas de Condorito y todas estas revistas de noticias y de cosas que este mundo falaz está entregándole al pueblo para divertirlo. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia, que nos lleve a estar cada día más fundamentados en la palabra de Dios. A Él, a Jesucristo nuestro Señor, sea toda la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado Señor y buen Redentor, cuán bueno eres tú, cuán grande es tu misericordia sobre nosotros. Hoy hemos estado frente a tu palabra. Hoy nos has mostrado las realidades bíblicas sobre tu pronta venida. Hoy te damos gracias porque nos has librado de los falsos profetas, de los falsos cristos, de las falsas religiones. Hoy has evidenciado el engaño para los que han estado viviendo en el engaño, y hoy llamas al arrepentimiento. Tu palabra, tu evangelio ha sido predicado poderosamente para la conversión, pero también para la edificación. Gracias, Señor, por darnos esta palabra en este día. Que se haga vida en nosotros, que siempre estemos atentos a no caer en los falsos cristos, en los falsos profetas, y a ser fortalecidos en tu palabra. Todo esto te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.